nos habla de el gozo de haber sido perdonados. Amén. Salmo capítulo 32, verso 1 y 2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, vamos a orar en esta noche dando gracias al Señor por la lectura de su palabra santa, por el contenido que esta palabra bendita tiene en esta noche para cada uno de nosotros. También en esta oración, hermanos, quiero primeramente agradecer al Señor Jesús por sus bondades, por sus misericordias, y a la iglesia aquí en Gaitán por el acompañamiento que durante 9 meses tuvieron para con Nancy y para con Hamilton. Soy abuelo. Amén. Un hermoso niño hace una media hora, 1 hora, que ha venido para alegrar esta familia, y un nuevo miembro para la familia de Dios, que es su iglesia. Oremos. Soberano Señor Jesús, gracias te damos, a mi Cristo amado, en esta noche, por esta oportunidad maravillosa que nos concedes una vez más, de estar delante de tu santa presencia para alabar, bendecir y glorificar tu nombre. Oh Santo de Israel, gracias te damos por tus bondades y tus misericordias, que son nuevas, Señor. Gracias, Señor Jesús, te doy, Dios mío, por los acontecimientos de los últimos momentos. Gracias te doy por el acompañamiento que la iglesia de Gaitán ha tenido. Oh Señor Jesús, también que tu palabra santa corra y siga, y que ella sea llenando cada corazón que haya en nuestras vidas. Sí, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra de nuestro Dios. El gozo de haber sido perdonados. Amén. Qué bendición tan grande en esta noche poder dar testimonio que el Señor Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados. El Salmo 32 y su amplio contenido, y especialmente el encabezamiento del mismo, nos habla de esta bienaventuranza. Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otras palabras, gócese aquel que ha alcanzado el perdón y la misericordia de nuestro Dios. El Dios a quien nosotros honramos y glorificamos no es un Dios tolerante. Él no tolera el pecado. Él es misericordioso. Amén. Él no es un alcalde, pero cuando el hombre reconoce su maldad, su iniquidad, y viene ante su presencia santa para pedir perdón, Él en su amor y en su misericordia, entonces está dispuesto a perdonarle. El Salmo 32 y el Salmo 51 hacen referencia precisamente a la situación que al rey David se le presentó con respecto al pecado, ese pecado que todos nosotros conocemos, un pecado que trajo funestas consecuencias en la vida personal del gran rey David.
pero que él en el momento cuando fue reconvenido del mismo, él entonces se acercó ante la majestad, ante nuestro Dios, para pedir el perdón y de esta manera alcanzar la misericordia. Tenemos en la Escritura el perdón de pecados y el conocimiento del mismo son rasgos comunes a toda la familia de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 y el verso 12, allá en pantalla vamos a mirar este texto que hace referencia a esto. 1 de Juan capítulo 2 y el verso 12. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Observemos entonces que nosotros como familia de Dios tenemos conocimiento de lo que es el pecado y que también en algún momento determinado fácilmente nos hemos debilitado y hemos ofendido al Señor, convirtiéndonos en transgresores, pecando contra Él, errando al blanco. Pero hermanos, tenemos la palabra escrita que una vez más nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y si leemos en Hechos capítulo 13, el verso 38 y verso 39, allí encontramos también cómo el escritor nos está hablando acerca de esta gran verdad. ¿Qué dice? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia ¿qué? Perdón de pecados. Verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. De tal manera que en esta noche el acusador de nuestras vidas se está viendo en serios problemas, porque si él nos está acusando delante de Dios, dándonos de lo que por A o B circunstancia en un momento determinado nos debilitamos y fallamos al Señor, en esta noche encontramos lo que allí está diciendo el doctor Lucas con respecto a lo que es el perdón de nuestros pecados. Regresemos al verso 38. Saber pues esto, saber, tener conocimiento, inquirir en esto, varones hermanos, iglesia aquí y allá y donde quiera que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado, que por medio de él, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo se os anuncia perdón de pecados. Se os anuncia. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? ¿Qué estamos haciendo y de su palabra? Se nos está anunciando que por medio del Señor nuestro Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados.
y el Salmo 103 y el verso 3 así lo confirman nuevamente, porque es importante esto, que todo asunto debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Él, ¿quién? Jesucristo es quien perdona todas. Amén. No algunas. No guarde entonces allá en su corazón cositas que de pronto te pueden hacer daño. Observemos lo que allí está escrito. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todos tus pecados. En esta noche, hermanos, siéntase usted perdonado. Amén. No permita que el enemigo le esté acusando más. No permita que el adversario te esté atormentando por algo que ya el Señor Jesucristo te ha perdonado. Así sea el adulterio, la fornicación, la hechicería, la mentira, los celos, la contienda, la difamación, los celos, todo aquello por su nombre santo han sido ¿qué? Perdonados. Y dice, el que sana todas tus dolencias. Por eso en el Salmo 32 y el verso 3 dice, mientras callé, mientras hice silencio, mientras que permití que el adversario tomase ventaja en mi vida con respecto a lo que ya había cometido, porque los sentimientos de culpabilidad me tenían acorralado, entonces comenzó a envejecer mis huesos. Porque cuando el pecado se oculta, cuando el pecado no es confesado, entonces vienen inclusive las enfermedades psicopatológicas, o sea, las enfermedades del alma que afectan también al cuerpo. Por eso el salmista dice, mientras yo callé el pecado que había cometido, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se estaba lamentando de lo que había cometido, pero no se había acercado a la presencia del Señor para pedir perdón por su pecado. Y sigue diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y cuando el salmista hizo esto, hermanos, cuando el salmista fue sincero para consigo mismo, cuando el salmista fue sincero para con Dios, entonces en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se sintió un refrigerio, se sintió paz, sintió seguridad. ¿Por qué? Porque había obtenido la victoria y se sentía perdonado de todas sus iniquidades. Qué bonito es entonces ese salmo, el Salmo 103 y el verso 3, donde se nos está hablando de esa bondad y de esa misericordia de nuestro Dios, que por Él todas nuestras iniquidades han sido perdonadas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, en esta noche hay algunas pautas que tienen que ver con lo que es sentir esta dicha del perdón, sentir este gozo en nuestras vidas,
que por su nombre santo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido perdonados. De pronto usted llegó esta noche cargado, con dificultad, con sentimientos. En el día alguien te pudo haber sacado, como se dice por ahí comúnmente, el mal carácter. Alguien de pronto te insultó y usted le respondió y contristó el Espíritu Santo. Hiciste algo que realmente no agrada al Señor. Pero en esta noche, aquí encontramos, hermanos, el refrigerio, la paz, la seguridad, la tranquilidad. Amén. Porque somos hijitos de Dios. Amén. De tal manera que el perdón es divino. Amén. Es muy importante eso. El perdón de nuestros pecados es divino. Dios mismo ha quitado la poderosa carga de la conciencia, diciendo Isaías 43:25. Lean en pantalla para que usted, hermano, no permita que el adversario siga acusándole. ¿Qué dice Isaías 43:25? Yo. Amén. Y hay una coma ahí, porque está ese pronombre personal. Solo le pertenece al Señor de la gloria. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Amén. Y siga diciendo, y no me acordaré de tus pecados. Estábamos leyendo allá en Primera de Pedro, donde allí Pedro nos está exhortando en este peregrinar de nuestra vida en esta tierra, que debemos ser santos, porque Él es ¿qué? Porque Él es santo. Y para ser santos como Él quiere que usted y yo seamos, observemos entonces lo que Él está diciendo en un compromiso consigo mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones, no hay otro más. Por allá en Jeremías también se dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado, tu maldad está delante de mí. El hombre trata de limpiar su inmundicia por sus propios medios, a través de los rezos, a través de los saumerios, a través de los perfumes, de las esencias, a través de la autojustificación propia, diciendo que yo soy bueno, que yo no hago mal, que yo soy esto y aquello. Vea, eso es tenido como trapo de inmundicia delante de nuestro Dios. Pero siendo Él un Dios santo como es, observe lo que dice claramente Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones. Y allí está el texto. No es por lo que usted trate de hacer, no es por lo que usted diga, no es por la autojustificación propia, es por el amor que Él tiene y su santidad hacia sí mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Amén. Y no me acordaré de tus pecados. Por eso el perdón, hermanos, es divino. ¿El perdón es qué? El perdón es divino. Procede de lo alto, procede de nuestro Dios. No trate usted, hermano y amigo, por sus propios medios buscar el perdón, porque no lo encontrarás.
tendrás que venir ante la presencia del Señor, derramar tu corazón, derramar tu vida delante de Él, pidiendo el perdón de tus pecados para ser perdonados de los mismos. El perdón es personal. Amén. En Lucas capítulo 7 y el verso 48, el Salvador, que le habló a la penitente que lloraba a sus pies, Él le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. Todos conocemos muy bien esa historia. Allá en Lucas capítulo 7 y el verso 48, esa historia de aquella mujer que llega ante la presencia del Señor, pidiendo entonces allí el perdón, y lo alcanza. Y ella ante el Señor hace un ceremonial de arrepentimiento, y el Señor observó la convicción que en esta mujer había, porque es muy importante eso, tener ese dolor, esa convicción. Vean, lo más difícil para el ser humano es reconocer y confesar que es un pecador. Hay quienes en muchas ocasiones cometemos los actos, los hechos, y quedamos bien tranquilos como si nada. Pero escrito está que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? La misericordia. ¿Qué le dijo el Señor entonces a aquella mujer? Y a ella le dijo, después de haber recibido las críticas de los que allí se encontraban sentados a la mesa, compartiendo esa cena allá en el hogar de Simón. Pero esta mujer vino ante el Señor compungida de corazón, y el Señor conoció lo que en ella había. Era una mujer de vida libertina, pero ella vino ante la presencia del Señor Jesucristo porque quería paz en su corazón, y no se fue con las manos vacías. Esta noche ninguno de nosotros nos vamos a ir de este lugar con las manos vacías. Nos iremos con nuestro corazón lleno de la presencia del Señor, de su perdón, de su misericordia. Amén. Porque sus misericordias son nuevas a cada mañana. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados, ¿en qué? En plural, porque eran muchos los pecados que ella había cometido. En tercer lugar, es un perdón franco. Amén. No es a medias. Aquí no hay mediocridad de ninguna clase. Es un perdón sin reservas. Amén. Porque el Señor es abundante. ¿Cuántos lo creen? El Señor para nosotros todo lo da sin medida. Sin medida. Él es nuestro Padre y como tal corresponde a las peticiones de nuestro corazón. En Él no habían rodeos. En Él no había apariencias en ese momento. Si vamos al capítulo 42, al verso 42 del mismo capítulo 7 de Lucas, allí vamos a encontrar, hermanos, la franqueza de lo que es el perdón. El verso 42 de Lucas 7: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos llamará más? La referencia de esto fue la parábola o la experiencia que el Señor contó de aquellos dos personajes que le debían a su Señor, y su Señor
A los siervos, a los dos, les perdonó en medida de su deuda. Al que debía más, más le perdonó. Y al que debía menos, también le perdonó. Pero aquel a quien le perdonó más, no tuvo misericordia de su consiervo que le debía unos cuantos cherines, como se dice, y casi que hasta lo ahorca para sacarle el último centavo. Pero aquí vemos entonces que el perdón es libre. Amén. Y que si usted ha cometido una falta contra su hermano que se siente ofendido, sepa perdonarle a su hermano la falta cuando éste viene donde usted a pedirle perdón. Pero sucede algo tremendo en el seno de la iglesia. Se presentan dificultades entre creyentes. ¿Y sabe por dónde se encuentran más las dificultades entre los creyentes? Ustedes saben dónde se encuentran más dificultades entre los creyentes. ¿Quién me lo dice para yo no tener que comprometerme? Y eso sucede aquí y en muchas partes. Cuando de pronto un creyente necesitado va donde otro y le pide plata prestada. Y le pide plata prestada. Y de pronto el que pida plata prestada se va quedando y se va demorando y no paga. O si paga, paga por allá como en el Milenio por la tarde. Entonces el otro, el prestamista, se siente todo mal, se siente ofendido y comienza a insultarlo al otro y comienza a asediarlo y, mejor dicho, se vuelve una situación muy difícil. Para que tengamos paz entre nosotros mismos, si alguien le debe a su hermano, páguele. Y si no tiene la forma de pagarle, acérquese y dígale: hermano, perdóneme, hermano, y usted perdónele al hermano para que tengan paz en Cristo Jesús. Ay, si no dicen amén. Ay, si no dicen amén. Porque es que la plata es la plata y que es lo mío. Plata, hermanos, hay salud del Señor nos da cada día, hermanos. No nos robemos la paz por unos cuantos centavos. Y si quiere evitarse, hermanos, eso, no se presten plata. Evítense y no se presten plata. ¿Para qué? Para que no tengan entonces que amargarse. Para no tener que perder el amigo, la iglesia y la salvación. Porque eso es lo que suele suceder en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de perdón entre cuando el hermano, cuando el Señor claramente en esta noche nos está diciendo que debemos amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado, que debemos también perdonarnos nuestras deudas, así como el Señor también ha perdonado las nuestras. Pastor, usted ha tenido que perdonar deudas, y muchas. Por eso el que viene a pedirme prestado, yo digo, vaya al banco, que el banco le preste. Porque yo les amo mucho y yo no quiero que usted deje la iglesia, de que usted esté por allá yéndose para otra congregación, porque qué pena el pastor, le estoy debiendo. No. Entonces, para evitarnos el problema, me limito a lo que estoy haciendo. Amén. ¿Cuánto damos gloria? ¿Por qué? Porque amén. Amén. Qué importante es vivir en paz los unos para con los otros, que no tengamos que vivir el asedio de un creyente amador que cree que el dinero y no le importa en lo absoluto la reputación de aquel que ha caído en su desgracia de tenerle que deber a ese hermano o a esa hermana.
Eso es triste y lamentable. Entonces, para eso, hermanos, es importantísimo en esta noche no ser deudores los unos de los otros, porque escrito está: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. ¿Cuánto damos gloria? El perdón es franco, sin reservas, en el corazón de nuestro Dios. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Cuarto, es un perdón y olvido eterno. Es un perdón y olvido eterno. El Espíritu Santo ha venido del cielo como el testimonio de Dios para nosotros, diciendo, Hebreos 10, 15 al 18. Vamos a mirar a Hebreos capítulo 10, verso 15 al 18, y allí observamos lo que el Señor nos dice también a su palabra, y nos atestigua, amén, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré que mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más. Léanlo, hermanos. Léalo usted. Fuerza, 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 hermano, léalo. Levanten la cabeza. Levanten la cabeza a la pantalla. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y qué? Y transgresiones. ¡Qué seguridad tan grande la que en esta noche tenemos! Amén. ¿Y qué sigue diciendo el verso 18? Observemos, pues donde hay remisión de estos, donde hay remisión, donde se han remitido estos, no hay qué, no hay más ofrenda por el pecado. El Señor Jesucristo entró con su propia sangre al lugar santísimo. Aleluya. Aquel tabernáculo en el cielo no hecho por mano de hombre, sino, hermanos, por la pericia del mismo Señor de la gloria. Y no con sangre de machos cabríos, ni con cenizas de vacas, ni nada de esto. Entró con su propia ofrenda, su propia sangre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, curámonos de esa sangre preciosa. Curámonos de esa sangre preciosa. Amén. ¿Por qué? Porque es un perdón y olvido eterno. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted y quién soy yo? Que cuando un hermano, una hermana me ha ofendido, llegamos a decir, vea, es que si me lo mastico no me lo trago. ¿Ah? Y le hace gestos y le levanta los hombros. Y si de pronto ve que el hermano va por esta nave y él está allá, le saca el cuerpo y se le mete por esta con tal de no saludarlo. ¿Ah? ¿Qué es eso? Ah, no, yo te perdono. Sí, sí, hermano, pues cómo no. Hombre, yo le perdono, pero sí, nunca olvido. ¿Ah? ¿No está haciendo qué? Nada. No estamos, hermanos, para estar recabando. No. Estamos para perdonarnos los unos a los otros como el Señor nos ha perdonado. De tus pecados y
tus iniquidades no me acordaré más. Los echa en lo más profundo de la mar. Amén. Los echa en lo más profundo de la mar y nunca más vuelve a acordarse de ellos. Es lamentable cuando de pronto se presentan problemas de carácter familiar o problemas de pareja y comienza entonces a sacarse en los trapitos al sol. Recuerde lo que usted me dijo, recuerde lo que usted me hizo. Es que realmente yo no te puedo perdonar porque ha sido tan grande lo que tú has cometido para conmigo. Hermanos, si el Señor Jesucristo nos perdonó, a quien realmente nosotros, si hemos ofendido, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? ¿Ah? El perdón, hermanos, es por causa de Cristo. Por lo tanto, debe ser completo, debe ser perfecto y piadoso en su carácter. Amén. Estamos llamados a seguir el ejemplo del Señor. El Señor no nos ha perdonado a medias. Él no nos ha perdonado a medias. Él nos ha perdonado con sinceridad de corazón. Amén. Por eso se habla que ese perdón debe ser completo, perfecto y piadoso en su carácter. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? De ahí que los pecados del creyente están perdonados, olvidados, purgados, llevados y echados a la espalda ¿de quién? Del Señor nuestro Jesucristo. ¿Cómo adquirimos, hermanos, el perdón de nuestros pecados? Lo adquirimos confesándolos. Amén. Confesándolos. Tenemos entonces esa adquisición del perdón de nuestros pecados. Tal como lo hizo, ¿quién? David. Por eso, en esta noche hay algo maravilloso. A más, hermanos, de tener ese gozo, de tener esa dicha del perdón de nuestros pecados, tenemos una seguridad inclusive mayor, una confirmación, y es saber que Cristo es nuestro abogado. Amén. Si alguien de pronto dice, no, muy bonita la enseñanza, el Señor habló, pero es que realmente yo no me siento capaz, no me siento perdonado, es que me siento tan redarguido, es que mi ser se compuje de tal manera porque es que grande es el pecado que yo he cometido contra el Señor. Si usted está pensando de esa manera, hermanos, créame que nada está haciendo aquí en este lugar. Créalo. Si usted se siente en esa condición de darle la victoria al adversario, créame que está muy perdido, está muy embolatado, porque en esta noche, a más de tener la dicha del perdón que el Señor nos ha concedido por su nombre, cuando su nombre fue invocado en las aguas bautismales para el perdón de nuestros pecados, tenemos la dicha y la bendición que nuestros pecados han sido borrados también por su sangre. Amén. Y a más de esto, tenemos entonces al abogado. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1.
para que el paquete sea completo en esta noche, para que el paquetico sea completo. Amén. Primera de Juan 2:1. Amén. Hijos míos o hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Por eso es importante leer las cartas, 3 cartas que el apóstol Pablo escribió. En esas cartas encontramos amonestaciones que el apóstol Juan nos está enseñando. Nos dice que las cosas del mundo son vanas, que las cosas del mundo, ellas pasan, pero que la palabra de Dios que permanece. Y por eso está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y en la segunda parte dice, y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere pecado. ¿Por qué razón? Por nuestra humana naturaleza. Porque es que pecado no solamente es adulterio, pecado es también decirle, como el Señor lo dijo, necio a otro. Pecado es la ira, pecado es la envidia. Amén. Y por esas zorras pequeñas, fácilmente cualquiera también puede perderse. Por eso dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado viene de una raíz griega que quiere decir paracleto, y paracleto es el que se hace junto a otro. Usted tiene un problema, usted tiene una dificultad de carácter jurídica que usted no es capaz de solucionarla. De pronto le dicen, usted tiene que buscarse un abogado. Entonces se busca el abogado y empodera al abogado, le firma un poder para que ese abogado entonces interceda ante la jurisprudencia, ante la problemática que tiene, y pueda buscarle la solución del mismo. Amén. Usted no tiene que ir a estarle preguntando al juez cómo va el asunto. No, para eso usted le dio el poder a un abogado, para que el abogado lo represente. En esta noche nosotros tenemos un representante. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Tenemos amén. Y observemos esa expresión, hijitos. Amén. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que mire que el paquete viene completo. Si usted cree que no, que se va a ir a medias, en esta noche usted se va a ir completico. ¿Por qué? Porque tiene el abogado, porque tiene el paracleto a su lado. Por eso Pablo también dice en una de las cartas, lo que hemos de pedir no lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, y es que el paracleto, el Espíritu Santo, intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Esto es bonito, hermano, esto es para asimilarlo, para tenerlo allá en nuestros corazones. Amén. Hijitos míos, esta es una expresión afectuosa, empleada a menudo con referencia a la relación entre maestro y estudiante. Ustedes recuerdan que cuando estudiábamos, el maestro afectuoso siempre nos llamaba hijito.
¿cierto? Nos llamaba hijito. Hijo, mire esto. Hijito, mire esto. Y entonces uno como que se sentía muy comprometido, porque es que ese maestro estaba tomando la posición de ¿qué? De padre, y uno, el papá, hermanos, ¿qué hace? Lo respeta. Pero tiene un significado más profundo esta expresión de hijitos, y es una referencia al hecho de que el cristiano experimenta una relación con Dios como resultado de ¿qué? Como resultado del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 y el verso 3, allí se nos habla de esa relación filial existente entre nosotros, que somos hijos, con nuestro Dios, que es el Padre. Por eso Él nos llama, ¿cómo? Nos llama hijitos. Amén. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque a través de esto usted y yo somos constituidos en hijos de Dios. El Señor en esta noche está tratando con sus hijos. Levanten la mano los que son hijos de Dios. Bueno, los que no la levantaron, que pesar. Pero le invito para que sea hijo de Él, para que sea hija de Él. ¿Y esto a través de qué? A través del nuevo nacimiento. Amén. Amén. Para que no pequéis. Y dice, Juan creía que los que han nacido de nuevo todavía pueden cometer ciertos pecados. Sí, pueden cometerlos. No obstante, Él no enseña que el creyente debe pecar. Lo que Él dice, para que no pequéis, por nuestra condición, por nuestra naturaleza humana caída, procedente de ¿quién? De Adán, quien pecó, y de él heredamos el pecado, y su pecado fue la desobediencia. Por eso el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y ahí que dice, no obstante, Él no está enseñando que el creyente debe pecar. Más bien exhorta a los creyentes a vivir sin pecado. Amén. ¿Romanos qué? Romanos 6:15. Amén. Romanos 6:15, todavía quedan por ahí unos 2-3 minuticos. ¿Qué nos dice ya Romanos 3:15? ¿Qué pues? Una pregunta, ¿qué pues? Está preguntando. Léanlo ustedes mismos. Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino, dice, en ninguna manera. Porque hay quienes piensan que porque están bajo la gracia, entonces se puede hacer y deshacer, y de todas maneras entonces vengo y me pego una sobadita con el Señor por su gracia, y entonces me siento libre. No, el asunto es no volver a ¿qué? A pecar. Amén. Y en 1 Tesalonicenses 2:10, ¿qué nos está enseñando nuevamente el apóstol Pablo? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, oiga, justa e irreprensiblemente nos comportamos con los creyentes. Verso 11, a ver qué nos dice el verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno
de vosotros. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y 1 Juan 3:15, allí se complementa ese círculo maravilloso para que nos demos cuenta. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y eso tiene relación con lo que es el perdonarnos los unos a los otros. Eso que estemos diciendo, que el hermano fulano de tal, esto, por cual y por San Pascual, que esto, que aquello, hermano, en su corazón hay aborrecimiento para con él. Créalo que hay aborrecimiento. Esto es asunto serio. Hay aborrecimiento. Por eso dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. A su hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano. Tenemos una filiación. Y esa filiación es que por la sangre de Cristo Jesús, Él nos ha constituido un solo linaje. Tenga usted los apellidos que tenga, pero por causa de Cristo somos ¿qué? Hermanos. Amén, somos hermanos. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, y coloca el ejemplo de Caín, que mata a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque era homicida. Hay un arma más poderosa que la que Caín, con la que Caín mató a su hermano. No sabemos si fue la quijada de un burro, si fue un fémur, un hueso o un garrote. Lo cierto es que hay un arma más poderosa, más mortal que el arma con que Caín mató a su hermano. ¿Y cuál será esa? ¿Cuál es? ¿Cuál? No oigo. ¿Pero por qué lo dicen con miedo? ¿Por qué lo dicen con miedo, hermanos? Sí, Señor. La lengua. Entonces, confesar nuestros pecados. Hay que reconocer nuestros pecados y buscar el perdón y la purificación de Dios. Los resultados son el perdón y la reconciliación con Dios. 1. 2. La purificación, erradicación de la culpa y la destrucción del poder del pecado, a fin de vivir en santidad. Y ya por último, hermanos, la seguridad del pecado está. La seguridad del perdón del pecado está. Observemos la seguridad. Porque de nada nos servirá, hermanos. Bueno, ya el tiempo pasó. Bye, bye, Dios les bendiga. No, Señor. El asunto es darle la conclusión a esto. La seguridad del perdón está. Primero, en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Así que arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Segundo, en su sangre, que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Amén. ¿Qué dice 1 Juan 1:7? Amén. Observe lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tercero, su ministerio celestial como abogado. Cuarto, la propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo se apropió de los pecados de la humanidad, satisfizo el justo juicio de Dios contra el pecado
porque siendo Él lo que es, santo, justo y bueno, hermanos, murió, se dio en la cruz del Calvario por viles pecadores como lo somos usted y yo. Ahora entonces se ofrece el perdón a todo el mundo. Amigo, en esta noche, para usted el Señor le dice estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se sentía usted, hermanos, enfermo espiritualmente porque le ha fallado al Señor? No siga atormentándose más. No siga atormentándose más. Arregle su situación con el Señor. Arregle su situación con su esposa. Arregle su situación con el esposo. Arregle su situación con sus hijos. Arregle su situación con su hermano espiritual que está allí a su lado o que está enfrente tuyo y que tienes problemas con él, que no puedes verlo porque no te pasa de la garganta. En esta noche, arregle que somos parte, hermanos de su cuerpo, miembros de su cuerpo. Que el Señor Jesús nos bendiga grandemente. Vamos a estar en pie, hermanos.